coming. What is that exactly? Is that a gang sign? Have you, Oh, like you don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? Yeah. What is it? Analiza esta imagen con calma. No la proceses con lo que ya sabes sobre este hombre. No apliques el filtro de lo que los medios dijeron, ni la explicación que circuló en redes durante los primeros días. Solo observa el rostro, los ojos, la manera en que sostiene su cuerpo frente a la cámara. ¿Lo reconoces? Esa pregunta, que debería tener una respuesta inmediata, tratándose de uno de los actores más reconocibles del planeta, de repente no la tiene. Y esa fracción de duda, ese instante donde el cerebro busca la confirmación y no la encuentra con la rapidez habitual, es exactamente el punto de partida de todo lo que vamos a explorar aquí. Jim Carrey lleva décadas siendo uno de los rostros más identificables de la cultura popular, no por sus películas solamente, sino porque su rostro es su instrumento. Sus expresiones, su manera de distorsionar cada músculo facial, construyeron una carrera entera. Es literalmente imposible confundir ese rostro con otro, o lo era, porque cuando apareció en ese evento reciente, algo no cerró, no de manera obvia, no de una forma que pudiera señalar con un solo argumento y decir, ahí está, eso prueba que algo pasó, sino de esa manera más incómoda, más difícil de articular, donde cada detalle por separado tiene explicación razonable, pero el conjunto produce una sensación que no desaparece con las explicaciones. ¿Cirugía estética? Posible. ¿Envejecimiento natural? También. ¿Algo más? Eso es lo que no cierra todavía. Antes de llegar a lo que ocurrió en ese evento, vale la pena recordar quién era Jim Carrey antes de que esta conversación existiera. No el personaje público de las alfombras rojas, sino el hombre que durante años dijo, en entrevistas que cualquiera puede verificar, cosas que no suelen decirse desde el lugar donde él estaba parado. En 2017, durante el New York Fashion Week, dio una entrevista que se volvió viral por razones que la mayoría de los medios prefirió enmarcar como excentricidad. Frente a las cámaras, en medio de uno de los eventos más cargados de simbolismo de la industria del entretenimiento, dijo que no había ningún significado en nada de lo que lo rodeaba, que había buscado el lugar más vacío de sentido que podía encontrar y había llegado ahí. El tono era irónico, también era completamente serio. Años antes, en un programa de televisión estadounidense de alcance masivo, hizo algo más específico. Frente a millones de espectadores, trazó con sus dedos un triángulo sobre su ojo. El gesto duró segundos. La reacción del público en el estudio fue de risa nerviosa, como cuando alguien dice algo que todos reconocen pero nadie sabe cómo procesar en voz alta. Después habló de grupos secretos, de rituales en bosques, de personas poderosas haciendo cosas que el público nunca vería. Yeah, listen, I'm in the middle of blowing the lid off some... What happened? I'm sorry, Jimmy. I was temporarily interrupted by my iPhone 6 Plus. That's the Star 5. It's the big one, huh? 5.5 heads-up HD display. I think what I was really trying to say was I think people really enjoyed Dumb and Dumber this weekend. And that is what I thought you were about to. Podría ser humor, podría ser performance, podría ser un actor que simplemente disfruta de incomodar a su audiencia. Pero hay una pregunta que ese historial deja abierta. ¿Por qué alguien en esa posición, con todo lo que tenía que perder, elegiría repetidamente ese tipo de declaraciones? Lo que ocurrió en ese evento reciente tiene varias capas, y conviene separarlas antes de mezclarlas. La primera capa es la más visible. Jim Carrey apareció con una apariencia que generó reacción inmediata en redes sociales. No el tipo de reacción que produce el envejecimiento normal de una figura pública, sino algo más específico.
Personas que llevan décadas siguiendo su carrera señalando detalles concretos, la estructura del rostro, la manera en que los ojos capturan la luz, cierta rigidez en expresiones que históricamente habían sido su sello más reconocible. La segunda capa es más interesante. El propio Jim Carrey, en múltiples ocasiones documentadas, había declarado que nunca se sometería a procedimientos estéticos, no como postura filosófica abstracta, como declaración específica sobre su rostro, sobre el instrumento que había usado para construir todo lo que era profesionalmente. Hay entrevistas donde lo dice con una claridad que no deja mucho espacio para la ambigüedad. Eso no prueba que lo que vimos no sea él. Las personas cambian de opinión. Las declaraciones de hace 10 años no obligan a nadie en el presente. Aún así, la distancia entre lo que dijo y lo que apareció ante las cámaras es suficientemente amplia para que valga la pena observarla con atención. Y después está la tercera capa, la que menos se discute públicamente, el comportamiento, no la apariencia. La manera de moverse, de responder preguntas, de relacionarse con el espacio a su alrededor. Quienes lo han analizado con detenimiento señalan una diferencia de energía que es difícil de cuantificar, pero que resulta consistente en distintos momentos del evento. ¿Qué explica esa diferencia? Existe una tecnología que la mayoría de las personas conoce por su nombre, pero subestima por su alcance actual. Las máscaras de silicona hiperrealistas llevan más de una década siendo utilizadas en producciones cinematográficas, instalaciones de arte y en algunos casos documentados por individuos que las usan para asumir identidades distintas en espacios públicos. El nivel de detalle que se puede alcanzar con los materiales actuales incluye textura de piel, poros, venas superficiales y movimiento natural en las expresiones faciales. No es ciencia ficción, es tecnología disponible, accesible y verificable. Un nombre que circuló en las discusiones sobre lo que ocurrió con Carrey es el de alguien conocido en ciertos círculos por crear réplicas faciales de figuras públicas con un nivel de precisión que, en videos cortos o en condiciones de iluminación específica, resulta difícil de distinguir del original. Sus trabajos están documentados. Sus técnicas han sido descritas en publicaciones especializadas. El problema es que nada de lo que circuló en redes durante ese periodo conecta verificablemente a esa persona con lo que aparecía en el evento. Lo que sí existe son 3 lecturas posibles, y conviene nombrarlas sin jerarquizarlas artificialmente. La primera, lo que vimos es Jim Carrey, afectado por procedimientos estéticos, el paso del tiempo y quizás un estado emocional particular en ese momento. La segunda, hay algún elemento de performance deliberada, una provocación consciente de alguien que lleva años jugando con la percepción pública de su propia identidad. La tercera, la más especulativa pero también la que genera más preguntas sin respuesta, es que algo en ese evento no era lo que parecía ser. Ninguna de las 3 se puede descartar completamente con lo que está disponible públicamente. Y eso, por sí solo, ya dice algo. Jim Carrey no es el único nombre que aparece en este tipo de conversaciones. Hay una lista de figuras públicas sobre las que, en distintos momentos y con distintos niveles de evidencia, se han planteado preguntas similares. Paul McCartney, ciertas fases de la carrera de Nicolas Cage, apariciones específicas de figuras políticas que generaron reacción en redes por detalles de comportamiento o apariencia que sus bases habituales encontraron inconsistentes. Lo interesante no es si esos casos son reales o fabricados. Lo interesante es por qué ese tipo de pregunta aparece de manera recurrente alrededor de ciertas personas y no de otras. Hay algo en el perfil de quienes generan estas discusiones que merece atención. No son figuras menores. Son personas que en algún momento de sus carreras dijeron o hicieron algo que las colocó en una posición de tensión visible con la industria que las había construido. Personas que hablaron de cosas que no se suelen hablar desde esa plataforma. Personas que en algún punto parecieron salirse del guión y después algo cambió en ellas. No necesariamente de manera dramática, a veces sutilmente. Una entrevista donde el tono era diferente, una aparición donde la energía no correspondía con la historia previa, un silencio que reemplazó a años de declaraciones. ¿Coincidencia? Podría ser. ¿Patrón? También podría ser.
La diferencia entre ambas interpretaciones depende de cuántos casos se acumulan antes de que la palabra coincidencia empiece a resultar insuficiente. Lo que hace que el caso de Jim Carrey sea particularmente difícil de desechar es el contraste, no entre su apariencia pasada y la reciente, sino entre lo que declaraba y cómo lo declaraba antes, y lo que proyectaba en ese evento. El Jim Carrey de los últimos años antes de esa aparición era alguien que había construido públicamente una postura de desapego total. Decía no creer en la identidad pública, decía que Jim Carrey era un personaje, una construcción, algo que había usado como herramienta pero que no lo definía. Sus entrevistas de ese periodo tienen una consistencia filosófica que sugiere convicción genuina, no performance. En el evento reciente, lo que las cámaras registraron fue algo distinto, una preocupación visible por la imagen, una atención al discurso que contradice años de declaraciones sobre el desapego de esa misma atención, una cierta rigidez, donde antes había fluidez. Como si alguien hubiera estudiado al Jim Carrey de las entrevistas y estuviera reproduciendo la versión pública sin acceso a la capa más profunda. ¿Eso prueba sustitución? No. ¿Explica completamente la diferencia? Tampoco del todo. Lo que sí hace es generar una pregunta que la explicación más simple, la cirugía más el tiempo, no termina de responder con la precisión que el contraste exige, y cuando una explicación simple no alcanza para cubrir todos los ángulos de algo observable, generalmente significa que falta información, o que alguien prefiere que falte. Hay un momento en ese evento que varios análisis señalan como el más revelador. No es la apariencia, no es el gesto o la expresión particular. Es una fracción de segundo, donde algo en la coordinación entre lo que dice y cómo lo dice no sincroniza de la manera habitual, como un leve desfase entre el pensamiento y su expresión, del tipo que no se produce en alguien que lleva décadas siendo exactamente esa persona frente a una cámara. Puede tener explicaciones técnicas, puede ser un momento de distracción, puede ser el resultado de todo lo que mencionamos antes. También puede ser otra cosa. Lo que resulta innegable, independientemente de la lectura que elijas, es que algo en esa aparición generó una reacción que las explicaciones oficiales no lograron apagar completamente. Los videos siguieron circulando, las discusiones siguieron produciéndose. Las comparaciones entre el antes y el después siguieron acumulando visualizaciones semanas después de que los medios hubieran dado el tema por cerrado. Eso no ocurre cuando la respuesta satisface la pregunta. Ocurre cuando la pregunta sigue siendo más grande que cualquier respuesta disponible. ¿Era solo una máscara, cirugía, tiempo, algo que decidió no mostrar más? ¿O algo que decidieron mostrar en su lugar? No lo sé. Lo que sí sé es que los ojos de Jim Carrey, en cada película, en cada entrevista, en cada momento donde fue completamente él mismo, tenían algo que ese día no estaba ahí. Y los ojos son lo único que ninguna máscara ha logrado replicar del todo, todavía.